Bueno, ¿qué tal, queridos estudiantes? Vamos a hacer una explicación bastante completa de esta guía, la última guía enviada de geometría, la guía de trabajo autónomo número 6. Y vamos a ir directamente a los contenidos de esta guía. En esta guía vamos a iniciar a estudiar los conceptos básicos de geometría. Entonces, en geometría, iniciando, ya ustedes en primaria han estudiado muchos de estos conceptos, han estudiado conceptos de segmento, de recta, figuras geométricas, planos. Entonces, mucha de esta información ya usted la conoce. Ok, primero que nada, hablamos de unos conceptos primitivos y estos conceptos primitivos se definen como punto, plano y recta. ¿Por qué se les llama así en matemática? Bueno, se les llama así porque dice la teoría que no se pueden definir, pero mediante la observación de nuestro entorno se realizan distintas representaciones concretas e intuitivas. ¿Y cuáles son entonces? Punto, plano y recta. Con respecto al punto, todos tenemos una idea intuitiva de lo que es un punto. Podemos verlo acá. Por ejemplo, un granito de arena, eso nos da una idea de lo que es un punto muy pequeño. El orificio que deja un alfiler, cuando tú metes un alfiler en algún papel queda un huequito. Y la marca que deja en el papel a punta de un lápiz. Eso es básicamente, a grosso modo, una idea intuitiva de lo que es un punto. ¿Cuáles son las características que tiene el punto? Dice que carece de dimensiones, se utiliza para indicar una ubicación, se denota simbólicamente por medio de una letra mayúscula de nuestro alfabeto. Ok. Ya matemáticamente hablando, cuando queremos darle nombre a un punto, vamos a utilizar cualquier letra del alfabeto, pero la condición es que sea una letra mayúscula, mayúscula. Y esta parte es vital para iniciar bien. Entonces, de forma gráfica, dice la teoría que un punto A tú lo puedes representar así. Y de forma simbólica, solamente basta con que pongamos la letra A. Es decir, cuando tú pones una letra mayúscula, se sobreentiende que ahí hay un punto. ¿Ok? Eso tiene que estar bien claro. Y hasta ahí llegaríamos con la definición o al menos la caracterización de lo que es un punto. Vamos a ir ahora entonces al concepto de la recta. Una idea intuitiva, tenemos acá, observa una carretera donde se pintan estas líneas, en los bordes tenemos líneas también, es decir, hay muchas formas en el entorno de apreciar dónde tenemos una idea de recta. El tendido eléctrico, por ejemplo, las líneas de un las líneas de un tren, por ejemplo, también. ¿Cuáles son las características? Bueno, una recta carece de ancho y grosor. No. ¿Cuáles son las características? Una recta carece de ancho y espesor. Posee una longitud, se prolonga al infinito en ambos sentidos y dos puntos distintos determinan una recta. Se representa simbólicamente utilizando dos formas distintas. Ok. Pongan mucha atención aquí, por favor. Una recta tú la vas a reconocer porque en sus extremos, observa, tiene extremos de flecha. Eso es sumamente importante. Esto lo que significa es que la recta se extiende de forma infinita en ambos sentidos. Es decir, tú a una recta no le puedes dar, aunque tiene una longitud, no le puedes dar un valor específico. Tú no puedes decir que una recta mide 10 kilómetros, mide 10 metros. No. Una recta se extiende de forma,
aquí lo dice, se prolonga al infinito en ambos sentidos. Por lo tanto, nunca pienses que cuando tienes a una recta le puedes dar un número específico. La lectura. ¿Cómo se leen las rectas? Recta AB, como tenemos acá. Observa que a eso se refiere la lectura. Recta AB. Su representación gráfica, observa la gráfica, es el dibujo de la recta y esos dos puntos marcados en cualquier lugar. No importa si es aquí en el centro, si es aquí en el puro borde, es irrelevante, pero que estén marcados. Y simbólicamente tú puedes leer AB o BA, que es exactamente lo mismo, y sobre las dos letras mayúsculas observa que escribes el símbolo de recta. Muy importante aquí, observa cuántos puntos tengo marcados en esa recta. Tengo 3. Ahora, si yo te preguntara cuántos puntos puedo marcar en una recta si ésta se extiende en ambos sentidos al infinito, ¿serán solo 3 puntos? ¿Cuántos puntos? Si efectivamente hay una cantidad infinita de puntos. Uno de los mayores problemas que tienen los alumnos cuando tienen que nombrar rectas es casualmente esto que se te presenta aquí. Si esto es una recta que tiene más de 2 puntos marcados a la vista, ¿qué nombre le doy? Bueno, ahí viene lo importante. Dados 2 puntos, cualesquiera, no importa, tú puedes dar el nombre a esa recta y es la misma recta. Observa aquí recta EF, EF acá, FG, FG, aquí este punto y eje que sería este y este punto. Observa que puedes tomar cualquiera de los dos puntos y vas a estar hablando siempre de la misma recta. Eso es fundamental, que lo tengas en cuenta. Así existan aquí 10 puntos, 2 de ellos que tú tomes, no importa cuáles, se refieren todos a la misma recta. Es decir, esta recta EF es la misma recta FG y es la misma recta GE. ¿Por qué? Porque los puntos, y esto sí es muy importante, pertenecen a la misma recta. Matemáticamente, si tú quieres decir que pertenecen a la misma recta, entonces simplemente puedes usar el simbolito que lo vamos a ver más adelante. Esta parte la descarto, lo del pertenece. Vamos a dejarlo ahí. Corte ahí a esa parte. También muy importante que no solamente existe la forma de usar letras mayúsculas para nombrar una recta, sino que también puedo utilizar una sola letra minúscula, como en este caso. Y con eso sería suficiente para nombrar también una recta. Esto es sumamente importante. Cualquier letra de nuestro alfabeto minúscula permite que tú le des nombre a una recta. Entonces observa que aquí no veo los puntos mayúscula y puedes utilizar ya sea los puntos mayúscula 2 o una sola minúscula. Eso debes de tenerlo bien claro. Vamos a ver si te ilustro. Vamos a ver si te ilustro aquí con un ejemplo. Digamos que tengo esta recta y se me ocurre poner que aquí hay un A, aquí hay un B y vamos a suponer que aquí está la N minúscula. Entonces yo podría nombrar a esta recta como AB usando los dos puntos mayúsculas o podría utilizar solamente la letra minúscula. Es decir, cualquiera de las dos notaciones te sirve. Eso para que lo tengas en cuenta. Bueno, vamos a explicar ahora el concepto del plano, que es otro concepto primitivo.
Observa aquí donde dice que una idea intuitiva puede ser, por ejemplo, las paredes de una habitación, las paredes de un edificio, el piso mismo, el sobre de una mesa, cualquier objeto de la vida cotidiana que nos dé una idea de algo plano. ¿Cuáles son las características de un plano? Dice que carece de espesor, posee superficie, es decir, longitud y anchura. Hay tres puntos distintos no colineales. Tres puntos distintos no colineales definen un plano, es decir, para que tengamos un plano ocupamos tres puntos que no estén alineados. Para su representación simbólica se utilizan dos formas distintas. Entonces vamos a ver las formas que utilizamos para representar un plano. No siempre tiene que tener esta forma. No siempre tiene que tener esta forma. Pero la notación que vamos a utilizar o las letras que vamos a utilizar para nombrar un plano van a ser las letras del alfabeto griego, como en este caso alfa y beta. Es decir, es una manera generalizada para nombrar un plano. Entonces, cuando tú quieres darle nombre a un plano, pues simplemente usa cualquier letra del alfabeto griego. Hay muchas letras, alfa, pi, beta, pero normalmente usamos algunas muy básicas como estas dos. El alfa, el beta, el pi, el delta, pero esa es la forma en la que se nombran los planos. Ok, entonces por aquí puedes observar en esta lista donde hay más nombres, alfa, beta, gamma, delta, pi, zeta, ese se lee zeta o teta, y también nota algo muy importante, donde puedo utilizar una letra del alfabeto, como en este caso zeta, pero también observa que puedo utilizar puntos no alineados dentro de un plano, como en este caso A, B, D, C, y puedo con solamente tres que no estén en línea recta darle nombre a ese plano. Igual que en la recta puedo tomar cualquiera de los tres, puedo tomar ABC o puedo tomar BDC, o sea, es irrelevante cuáles tres tomes siempre y cuando no estén alineados. Por otro lado tenemos un concepto de puntos coplanares. Dice que tres o más puntos son coplanares si existe un mismo plano que los contiene. Si los puntos no pertenecen al mismo plano, se denomina no coplanar. ¿Qué quiere decir este concepto? Que A, B y C son puntos coplanares porque observa que están dentro del mismo plano. P, Q y R son puntos no coplanares porque este punto está fuera del plano. ¿Okay? Entonces, para decir que un punto es coplanar o un conjunto de puntos es coplanar, es porque todos ellos están dentro del plano. También hablamos de rectas coplanares, ¿verdad? Rectas coplanares. Dice que dos o más rectas son coplanares si están contenidas en el mismo plano. Si no pertenecen al mismo plano se llaman no coplanares. Por ejemplo, esta recta M y esta recta N pertenecen al mismo plano beta. Entonces tú puedes garantizar que son rectas coplanares. Pero la recta L y la recta P, una está afuera y la otra está dentro. Entonces no son coplanares. Entonces, este par de rectas no son coplanares. Coplanar es estar dentro del plano. No coplanar, estar fuera. Por aquí tenemos este otro concepto muy importante de puntos colineales, el que indica que tres o más puntos son colineales si existe una misma recta que los contiene. Si los puntos no pertenecen a la misma recta, se denominan no colineales. Entonces, por ejemplo, acá observa el punto A, B y C. Los tres son colineales porque están contenidos en la misma recta. Simbólicamente escribimos A-B-C. Y aquí estamos indicando matemáticamente que los puntos pertenecen a la misma recta. Pero Q, P y R, observa si tomamos los tres puntos, no son colineales, serían colineales solo Q y P,
pero observa que el R está fuera de la recta. Por lo tanto, este conjunto de puntos P, R y Q no son colineales. Entonces, ese es el concepto de colineal y coplanar para que lo tengas en cuenta. Luego tenemos varios conceptos que ya no entran en la categoría de conceptos primitivos, pero que son importantes que tengas en cuenta. Y uno de ellos es el segmento de recta. ¿Qué es el segmento de recta? Dice que es parte de una recta que queda determinada entre dos puntos llamados extremos señalados sobre ella. Un segmento de recta tiene una sola dimensión, longitud. Los segmentos se denotan simbólicamente con dos letras mayúsculas y una pequeña raya horizontal sobre ellos. Entonces, tenemos una recta, obsérvala acá. Podría definir que esto es la recta AB, pero si yo tomo una parte de ella, tomando como extremo a y B, a esto yo lo denoto como un segmento. El segmento es el que sí puedes medir y es parte de una recta. Observa que aquí lo dice en el concepto. Parte de una recta que queda determinada entre dos puntos llamados extremos. Es decir, aquí sería el extremo A y el extremo B. Obsérvalo bien. Y podemos denotar al segmento con las dos letras mayúsculas y sobre él el símbolo de segmento. Al igual que en la recta podemos hablar de AB o BA, que cuando nos referimos a la medida del segmento escribimos AB, observa, sin la lineecita, o MAB con la lineecita de segmento, que quiere decir medida del segmento AB. Entonces, también son formas de escribir el nombre de un segmento. Tenemos el concepto de segmentos congruentes. Es tan simple como decir, son aquellos que tienen el mismo valor, ¿verdad? Aquí lo dice, dos o más segmentos son congruentes si la distancia entre sus extremos es la misma, es decir, tienen la misma medida. Si tiene un segmento AB que mide 5 centímetros y un CD que también mide 5, podemos garantizar que son congruentes. Observa el simbolito que usamos para decir que son congruentes, son igual con una curvita encima y esta sería la forma de decir que son iguales. Estas tres formas, ¿ve? Medida del segmento AB igual a la medida del segmento CD con el símbolo de congruente o simplemente AB igual a CD. Y eso es todo, segmentos congruentes, los que tienen la misma medida. Cuando hablamos del punto medio de un segmento, pues si el segmento tiene una medida, cuando hablamos del punto medio estamos hablando de la mitad del valor que está en el centro de estos extremos. Y denotamos a M como punto medio de PQ segmento y la distancia que tú tienes de P a M va a ser la misma que de M a Q. Y eso sería el concepto de punto medio. Tenemos el concepto ahora de rayo. Bueno, un rayo también lo estudiaste en primaria. Dice que es la parte de una recta que se extiende en una sola dirección y queda a algún lado de un punto llamado origen, señalado sobre ella. Obsérvalo aquí, el puntito origen. Los rayos se denotan simbólicamente escribiendo primero el origen y después un punto cualquiera marcado en el rayo bajo una pequeña flecha. ¿Qué significa todo eso? Bueno, tenemos aquí la recta, obsérvala. Aquí está un extremo de la recta y aquí está el otro extremo. Pero si yo quiero escribir un rayo, me ubico en algún punto de la recta y a ese punto le voy a llamar origen. Obsérvalo aquí en la notación simbólica, donde P aparece como origen. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que estoy iniciando en P y el punto final lo marco sobre la recta y estaría indicando que mi rayo tiene su origen en P y termina en Q. Y listo, eso sería todo. Entonces, cuando queremos definir un rayo, ubicamos un punto de origen. En este caso, estoy diciendo que mi rayo comienza en P y termina en Q.
aquí estaría diciendo que mi rayo comienza en F y termina en G. Y eso sería todo lo que tienes que recordar sobre lo que era un rayo. La semirrecta es muy similar el concepto al de un rayo. Ve que aquí dice a un rayo que no contiene el origen. ¿Cuál es la diferencia entre la semirrecta y el rayo? Que simplemente el origen de ese rayo vamos a excluirlo y lo representamos con una bolita así abierta, blanca diría yo. Entonces arranco en P, termino en Q, pero esa bolita blanca me está diciendo que esto es una semirrecta. Entonces dice, semirrecta es un rayo que no contiene su origen. Esa es la diferencia entre una semirrecta y un rayo. Aquí diríamos que arranco en K, pero se excluye el origen y termino en M. Entonces ese es el cuidado que debes de tener cuando estás ante un rayo propiamente que incluimos al origen y una semirrecta donde para decir que no lo incluimos ponemos esa bolita blanca. Esta sería la notación simbólica, la notación gráfica y esos serían los conceptos. Por otro lado tenemos el concepto de semiplano, es decir, cuando tú tienes un plano, ya vimos que era un plano, ¿verdad? Y trazas sobre él una recta, ese plano queda dividido en varias regiones. Entonces, la recta decimos que es la frontera o borde de los dos semiplanos. Y cada región de estas es la que se llama semiplano. Listo, entonces tenemos un plano, trazo una recta sobre él, por decir así, partiendo al plano, y esas regiones serían semiplanos. Por otro lado tenemos el concepto de rectas paralelas, donde matemáticamente dos o más rectas son paralelas si están contenidas en un mismo plano, es decir, ellas tienen que ser coplanares y no se cortan en ningún punto. Simbólicamente, si tengo la recta M y la recta N, decimos que son paralelas, usamos dos barritas para denotar que son paralelas y se lee M, la recta M es paralela a la recta N. De manera simbólica podemos escribirlo así o podemos escribirlo así si sobre nuestras rectas, entonces si hubiéramos utilizado A y B y C y D, entonces yo podría decir que la recta AB es paralela a la recta CD y esa es la notación que podemos observar aquí. Porque recuerda que una recta yo la puedo nombrar utilizando letras minúsculas, pero también dos mayúsculas. Por otro lado tenemos el concepto de rectas perpendiculares, donde dadas dos rectas, si en su punto de intersección se nos forma un ángulo de 90 grados, decimos que esas rectas son perpendiculares. Entonces igual, si aquí hubiéramos usado una A, y aquí hubiéramos usado un B, si aquí hubiéramos usado un C y aquí un D, también podría decir que la recta AB es perpendicular a la recta CD. Simbólicamente usamos como una T mayúscula invertida para decir que ambas rectas son perpendiculares. ¿Cuál es o qué es lo importante? Entender que esto sucede si en el punto de intersección hay un ángulo de 90 grados. Ok, el concepto de rectas concurrentes dice lo siguiente. Dos o más rectas son concurrentes si se intersecan en un punto. Si el ángulo que se forma entre las dos rectas concurrentes no es recto, reciben el nombre de oblicuas. Es decir, en este punto el ángulo que forman las dos rectas no es recto y se llama oblicuas. Si fuera de 90 grados como acá, pues ya sabemos que se llaman rectas perpendiculares. Eso quiere decir que las rectas perpendiculares también son rectas concurrentes. Ahora vamos a hablar de algunos postulados importantes. Veamos el primero. Dice que por un punto dado es posible trazar una infinita cantidad de rectas.
¿Esto qué significa? Que si tú marcas un punto en tu cuaderno, es una garantía de que por ahí puedes trazar, como estás observando acá, muchas rectas. Postulado número 2 dice que por dos puntos diferentes existe una recta única que los contiene, es decir, que dos puntos determinan una sola recta. Observa que a diferencia del postulado anterior, si tú marcas dos puntos en tu cuaderno, solo puedes pasar sobre esos dos puntos una única recta. Ok, ahora vamos a ver qué dice acá. Dice que postulado número 3, la intersección de dos rectas distintas es un único punto. Es decir, cuando tú haces que dos rectas se intersequen, entonces decimos que la intersección es un solo punto. Simbólicamente se usa esta curvita que ves acá. Esto significa que la recta M interseca a la recta N en el punto A. El postulado 4 dice que la menor distancia entre dos puntos diferentes es el segmento de recta que los une. O sea, la menor distancia entre dos puntos diferentes es el segmento de recta que los une. Así de fácil como lo estás escuchando. La menor distancia entre dos puntos diferentes. O sea, ¿cuál es la menor distancia entre X y Y? El segmento que los está uniendo, por supuesto. El postulado 5 dice que dos rectas perpendiculares a una tercera recta son paralelas entre sí. Este postulado es muy importante para el tema que sigue adelante, donde yo tengo dos rectas, L2 y L3, obsérvalas acá, la recta L2 y L3. Usamos el número, pero observa que es la misma letra. El número es para indicar que son rectas diferentes. Si trazamos una recta que es perpendicular tanto a la L2 como a la L3, podemos garantizar que estas dos rectas son paralelas. Obsérvalo acá. L1 perpendicular a L2 se forma ángulo de 90. L1 perpendicular a L3 se forma ángulo de 90. Y podemos concluir que esas dos rectas, la L2 y la L3, son paralelas entre sí. Podemos usar unas marquitas como estas flechitas para indicar que son paralelas entre sí. Veamos el postulado número 6. Postulado número 6 dice: la menor distancia entre un punto exterior a una recta es el segmento perpendicular a ella desde ese punto. Es decir, tengo una recta M, un punto P exterior. Entonces, la menor distancia de este punto a la recta es este segmento perpendicular. Observa el ángulo de 90 grados. Cualquier punto que vaya a la recta y no me forme ángulo de 90 grados no es la menor distancia. Entonces quiere decir que PC es más pequeño que AP y PC es más pequeño que PB. Eso significa ese postulado. Dado un punto fuera de la recta, solamente el segmento que es perpendicular a la recta es la distancia más corta. Postulado número 7 dice: si dos rectas son paralelas y existe otra paralela a una de ellas, entonces las tres son paralelas. ¿Qué quiere decir esto? Observa aquí, L1 es paralelo a L2. L2 es paralelo a L3. Eso es lo que dice acá. Entonces podemos garantizar con eso que si L1 es paralelo a L2 y L2 es paralelo a L3, que entonces L1 es paralelo a la 2 y paralelo a la 3. ¿Ok? Entonces tienes que tomarlo hacia el pie de la letra, ya que esto es lo que llamamos en matemática un postulado. Ahora bien, viene aquí y comienza la parte de la práctica. Esto es un ejemplo, un dibujo, donde tú tienes que identificar simbólicamente en la figura anterior lo que se te indica. Tres segmentos, tres rectas, dos semirrectas, cuatro rayos, dos rectas paralelas. Tienes que usar aquí la notación simbólica. Por ejemplo, un segmento lo tendría aquí, GC. Este sería un segmento, GC. Entonces tienes que escribir acá el nombre del segmento con la nomenclatura o la
ya la simbología adecuada, ¿verdad? Entonces, igual dos rectas paralelas, esta que tenemos acá con esta, pero vas a indicar su nombre de forma correcta. Y aquí vas a identificar todo lo que atrás vimos en la explicación teórica. Esto solamente es de completar. Luego nos venimos a esta parte, dice que escriba las palabras puntos rectas según la notación de cada uno de los siguientes objetos. Entonces, te dicen la superficie de un pupitre y tú vas a decir si eso es un plano, si es un punto, si es una recta, según lo que está indicado acá. En el segundo vamos a escribir cómo se llama esta figura, el nombre y su notación simbólica. Y eso mismo vamos a hacer acá con estos. ¿Cuál es el nombre que recibe? Si es un plano, una recta, un rayo, una semirrecta, y la notación simbólica de cómo se describe ese objeto matemático. Aquí continúa la práctica esta que viene aquí de la 6, brinca aquí a la 7, 8, 9, 10, 11. Ok, te están preguntando que según esta figura, tú indiques 3 puntos colineales. ¿Ok? Entonces, según el concepto que vimos antes, tú vas a identificar aquí en esta figura 3 puntos que sean colineales, 4 puntos que sean coplanares, 3 puntos no colineales, los puntos TRQI, TRQI, y entonces vas a completar cada una de las preguntas que te están haciendo acá. Ahí termina esa actividad, luego seguimos con más ejercicios, aquí igual. Te dan esta figura para que tú completes cada uno de los espacios fijándote en las notaciones simbólicas. Y luego dice que se te presentan acá algunas notaciones simbólicas. Entonces tú vas a escribir el nombre, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Por ejemplo, si esto se llama rayo, semirrecta. Y vas a escribir, aparte del nombre, vas a realizar el dibujo de lo que representa cada objeto de estos que está aquí, matemático. Y no se te olvide llenar acá la información, ¿verdad? De esta guía que tenemos aquí, esta parte. Y ahí tendríamos entonces la explicación y el término de lo que te corresponde hacer para esta nueva guía de matemática en séptimo año. Así que de momento eso es todo. Se despide tu servidor, David Ordóñez. Hasta la próxima. Chao, chao.